Me, 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 me. Es muy tremendo lo que venía proclamando el Señor en medio de la administración, porque ciertamente una de las luchas de Pablo en la iglesia de Galacia eh, era con el tema del deseo. De repente llegaron los judaizantes, como lo hemos hablado, y comenzaron a introducir el deseo de ellos y el amor que ellos tenían por la ley, y la verdad es que era tanto su deseo por la ley que el deseo de agradar al Padre no estaba. Eran amantes de la ley, pero cuando vino el Logos, la palabra hecha carne, Cristo, no fueron capaces de verlo, ni fueron capaces de amarlo. De hecho, el tema de la ley es muy fuerte en Israel hoy en día, al punto que en Israel hay hasta ascensores, lo mencionó el pastor Fernando cuando estuvo en Israel, ascensores para el Shabbat. Todos saben que en el Shabbat, de acuerdo a los lineamientos judíos, no se puede hacer nada. O hay unas reglas más estrictas, ¿no? Van a leer muchas veces en la escritura que dice estaba a camino de un sábado. Entonces no se refiere a que era que duraba todo un día, sino que digamos en el Shabbat, por poner un ejemplo, porque no lo tengo presente ahora, se permitía caminar máximo 1 kilómetro. Si se caminaba más de 1 kilómetro ya era trabajo, ya era esfuerzo y por lo tanto se estaba violando la ley. Y es algo con lo que Pablo está peleando porque algo que pasa en los Gálatas es que hay un cambio en el deseo y vamos a leerlo más adelante y lo leímos eh, porque Pablo dice, bueno, ustedes ¿por qué están haciendo estas cosas de la ley si es que ya no son necesarias? Y es esa pelea que ha comenzado Pablo desde la mitad, finales del capítulo 2 y en todo el capítulo 3 en lo que hemos estado hablando, y ya introduce el tema de la simiente y es muy fuerte en lo de la simiente. Ahora meditaba en eso mientras estábamos en el tiempo de adoración, porque la ley también engendra algo y la fe engendra algo y da la impresión de que la ley y la fe se contraponen. Más adelante lo va a hablar. Pero es muy interesante porque Pablo comienza a hablar justamente en el versículo 19 de, de por qué es necesaria la ley y qué es la ley como tal. Comienza a hablar de eso. Pero retomando un poco lo que estábamos hablando hace un momento, en Marcos 7, esto lo leímos hace un tiempo atrás en una de estas reuniones para el devocional, dice en Marcos 7 del versículo 1, dice, se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Es muy interesante que sean justamente llegados de Jerusalén, porque Jerusalén era como eh, la capital religiosa, además de que ahí estaba el templo, ¿no? Entonces había algo muy especial que se generaba alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y es interesante que fueran de Jerusalén hasta donde él estaba a verlo. Jesús casi no estaba en Jerusalén, usualmente uno lo ve que está en Cafarnaúm, que está en Galilea, pero él le corre un poquito al templo, salvo que estén en algunas fiestas, que es las ocasiones donde él está en el templo. Versículo 2 del capítulo 7 de Marcos dice, y al ver que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas,
Dice, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, las abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Dice la tradición de los ancianos. Entonces él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y bueno, aquí vemos un claro ejemplo que ya habíamos hablado de cómo ciertamente había un amor muy fuerte por las tradiciones, por la ley. Ahora, cuando se está hablando aquí de la ley, habla tanto de todo el ritualismo de la ley como de las tradiciones que los ancianos habían introducido. El judío no andaba solamente con la Torá, es decir, con la ley, sino que él andaba con otros libros adicionales, como el Talmud, que eran adiciones de rabinos que habían, digamos, aclarado en torno a la ley y que ellos pues seguían rigurosamente. Pablo pelea justamente contra esto, pero él comienza a hablar. ¿Por qué? Porque para un judío el Talmud y los comentarios añadidos a la ley eran estaban al mismo nivel de lo que Moisés había recibido. Se hablaba en Israel de que había la ley escrita, que bueno, parte es la que tenemos en la Biblia, en la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, pero también se habla de que estaba una tradición oral, una ley oral, que según la tradición judía le fue hablada a Moisés y Moisés la transmitió, le fue a Moisés en el monte y Moisés viene y la transmite a los ancianos cuando ya desciende del monte y cuando desciende del monte lo transmite y los ancianos lo transmiten a los demás que según la tradición de ellos era Dios celoso por sus cosas, no queriendo que todo quedara escrito para que los gentiles no conocieran algunas cosas que nosotros que conocemos a nuestro Dios sabemos que Él amó igualmente a los gentiles y nos introdujo, porque usted y yo somos gentiles. Entonces, ciertamente, si Dios hubiera ocultado algo de forma oral, eh, si lo hizo, no lo hizo por, eh, digamos, aborrecer a los gentiles, sino que no sé por qué razón lo habrá hecho. Y si lo hizo, si realmente eso pasó, como cuentan los judíos en sus tradiciones, ciertamente el Espíritu nos revelaría todas las cosas, nos revelaría todo. Entonces, sea por un lado o sea por el otro, Dios nunca quiso excluir a los gentiles. Para el judío sí, para el judío de cepa sí, y de ahí que estén peleando porque estos gentiles de Galacia entraran en lo que es la ley. Entonces Pablo viene peleando contra la ley y comienza el versículo 19 de Gálatas 3 diciendo, ¿para qué entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador? Verso 20, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Eh, Vamos a mirar estos dos versículos y vamos a tratar de terminar en el versículo 22 si nos da el tiempo. Comienza Pablo preguntando, ¿para qué entonces la ley? ¿Para qué entonces la ley?
porque quizás era una pregunta que hacían los judaizantes. Imagínese usted que viene alguien en alguna ocasión, y creo que les llegué a contar, no estoy seguro. Eh, Hay una traducción de la Biblia que se llama El Reina, esa se llama la traducción. Y es la Biblia que usan los adventistas del séptimo día. Y en alguna ocasión, bueno, estuve buscando esta Biblia porque aparentemente tenía algunos textos interesantes. Yo les leí esta traducción en algún momento en el estudio de las cartas, les leí unos versículos y les dije por qué no estaba de acuerdo con la forma en que se había traducido esos versículos. Empezando con que es una traducción al hebreo de las cartas de Pablo cuando Pablo escribió en griego. ¿Por qué sabemos que Pablo escribió en griego? Porque Pablo le escribió a gentiles. El griego era el idioma universal en la época de Pablo. No voy a escribirles en hebreo porque posiblemente en Galacia casi ninguno sabía hebreo, pero griego seguramente sí lo sabían. Volviendo entonces al tema, fui a comprar esta Biblia y no la vendían aquí en ningún lugar en Cali, entonces, bueno, me contacté con el pastor, no recuerdo el nombre del pastor, y él me dijo, listo, vamos a hacer la venta de la Biblia, vamos a encontrarnos en tal lugar y nos sentamos un rato a conversar. Bueno, yo tenía en mente que quizás simplemente él se acercaba y me pasaba la Biblia, yo le daba el dinero y listo. Y no fue así, nos sentamos a hablar, me pareció una actitud muy buena porque no le interesaba simplemente venderme el producto, sino pues predicarme. Y es muy interesante. Y me gustó mucho la actitud que él tuvo de tomarse un tiempo de sentarse, fueron casi 2 horas, 3 horas que estuvimos sentados hablando. Y él exponiéndome varios puntos de la Biblia y la diferencia sustancial entre esa traducción y de forma puntual lo que es en la Reina Valera 60. Entonces hablamos y él me sacó versículos donde él mencionaba que había que guardar el Shabbat, que si no guardabas el Shabbat, ahora, ¿es pecado guardar el Shabbat? No, no es pecado. ¿Y es pecado no guardarlo? Tampoco no es pecado no guardarlo. Yo conozco hermanos dentro de la reforma, dentro de todo este mover nuevo que Dios ha traído, que guardan el Shabbat eh, y está bien, pero no es ley. Ahora, yo lo guardo porque hay una instrucción de Dios en que debo hacerlo, no porque, bueno, pues que la ley dice que hay que hacerlo si no estoy en pecado. Volviendo al tema, hablando con este pastor, que no recuerdo el nombre, estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo el nombre del pastor. Me expuso muchas cosas de por qué era importante guardar mucho de la ley. Entiéndase de mucho del ritualismo. De hecho, cuando él oraba, él tenía un mapa en su casa donde él sabía exactamente dónde estaba el templo en Jerusalén o dónde estaba Jerusalén y él oraba apuntando hacia Jerusalén. Algo muy parecido a los del Islam, que donde estén ellos ubican dónde está la Meca y oran eh, postrándose hacia donde está la Meca. Tradiciones, tradiciones. Y seguramente esta persona me decía, bueno, ¿por qué Dios iba a decir que guardáramos el Shabbat si después iba a decir que no? Es la pregunta que seguramente los judaizantes le hacían a los hermanos de Galacia. ¿Para qué entonces la ley? O sea, si Dios dio la ley, ¿para qué la dio? Si es que acaso no la vamos a guardar, ¿no cree usted? Quizás hablaba alguno de los judaizantes con los hermanos de Galacia, que Dios dio la ley con alguna razón. Y es muy triste, ¿eh? Que uno de los enemigos que se levanta en medio de lo nuevo que Dios está haciendo es toda esta gente que insiste en permanecer en lo viejo, que no transiciona hacia lo nuevo, sino que quieren quedarse en la comodidad de lo anterior, y vamos a hablar más adelante de cuál es la comodidad de lo anterior. Quiere quedarse en la comodidad de lo anterior y no moverse hacia lo nuevo que es desconocido.
y a la vez es nuevo, o sea que invalida todo lo anterior. Y son justamente judíos los que comienzan a perturbar, o sea, no solamente la iglesia peleaba eh, con Nerón, con la persecución, sino que también había una pelea contra la religión misma. La religión es el primer enemigo que se levanta en contra del mover del espíritu. Y Pablo hace exactamente esta misma pregunta que posiblemente los judíos hacían. ¿Para qué entonces la ley? O sea, ¿para qué la ley? Y Pablo responde, fue añadida por causa de las transgresiones, estoy en el verso 19, hasta que viniera la simiente en la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada de ángeles en mano de un mediador. Ahora, algo que chocaba mucho a los judíos era que la ley no podía traer justicia, lo menciona Pablo un versículo, dos versículos más adelante del que estamos. Pero la ley fue introducida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? Eh, el pecado. Hay un versículo, no está acá, creo que es en Romanos, no recuerdo. Y Pablo dice, porque si la ley dijera no codiciarás, yo no sabría qué es codiciar. O sea, el pecado, cuando Adán peca, y ya lo hablamos, hay un daño estructural en el hombre. Los hijos de Adán hubiesen nacido, de Adán sin pecado, hubiesen nacido sin saber qué es el pecado. Y cuando hablo sin saber no es un conocimiento mental, sino sin experimentarlo. Entonces un hijo de Adán no codiciaría, porque en su naturaleza no está la codicia. Ahora, un hijo del Adán caído, todos nosotros descendientes de Adán caído, pero ahora descendientes de Cristo, pero todo hijo que nace de la simiente de Adán, él codicia por naturaleza y no sabe que codiciar está mal. ¿Por qué? Porque hace parte de su naturaleza. Antes de que Adán pecara, no era parte de la naturaleza el pecado y Adán se movía sin pecar hasta que pecó. Después de la caída de Adán y de la expulsión de el Edén, hay un daño estructural en el hombre, no solamente es como la expulsión, sino que hay un cambio en la genética, hay un cambio en la sangre, porque el pecado toca la sangre, recuerda, él come del fruto y el fruto entra a su organismo y cambia completamente toda su configuración, toda su estructura al punto que la genética cambia y fácilmente Caín, sin ningún problema, lleno de envidia, mata a su hermano Abel. El daño es tan brutal en la siguiente generación después de la caída que Caín sin ningún problema mata sin remordimiento. O sea, dimensiona el daño que hace la caída, que hace el pecado. Entonces la ley viene para hacer manifiesto qué es luz y qué no es luz. Porque, a ver, de repente cuando uno lee el pasaje de Caín, como que no hay una conciencia clara. Él sabe que desaprueba lo que él está haciendo, pero a él no se le ve remordimiento. De hecho, él se va sin ningún problema. A él no se le ve dolor por matar a su hermano. Y la ley se introduce como eso que es necesario para que nosotros podamos tener una claridad entre lo que es bueno y lo que es malo. Y Pablo va a hablarlo más adelante de una forma muy interesante que no creo que alcancemos a tocar hoy. Eh, la ley fue introducida para definir y manifestar qué son las transgresiones. La ley declara, manifiesta y exhibe siempre la actitud rebelde del pecador, porque el pecador por naturaleza se opone a Dios.
Entonces Pablo en Romanos 5:20 va a decir, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, ¿esto quiere decir que la ley provocó el pecado? No, para nada, para nada. O sea, cuando leamos la escritura debemos leerla primeramente de mano del Espíritu Santo. Cuando dice para que el pecado abundase, van a leer ustedes, por ejemplo, antes de la ley, es decir, antes de que apareciera la ley en el monte, recibida por Moisés, antes de Éxodo, van a leer que de repente hay cosas que Dios pasa por alto, que la ley las castiga muy severamente. La mentira, el adulterio, mm, varias cosas, el asesinato, por ejemplo. Por ejemplo, pensemos en este caso. Dina, la hija de Jacob, es violada, ¿no? Por Siquem, si no estoy mal, o por el hijo de Siquem. Y bueno, Jacob lo oye, Jacob se entera, Jacob espera que lleguen sus hijos, les comenta la situación y esta gente de Siquem lo que se propone es hacer un matrimonio entre Dina, la hija de Jacob, y el que la violó, que es el hijo de Siquem, si no estoy mal. Y bueno, Jacob dice, listo, está bien, y ellos tienen un plan escondido que dicen, bueno, vamos a mezclarlos, vamos a darle nuestras mujeres, así ellos nunca van a multiplicarse y vamos a tenerlos todo el tiempo bajo nuestro yugo. Y ellos aceptan, pero de repente Simeón y Levi se levantan y les dicen, listo, está bien, vamos a hacer el trato con ustedes, pero hay una condición en el trato. ¿Cuál? Ustedes tienen que circuncidarse porque Dios a nosotros nos dio la circuncisión como una señal de que le pertenecemos, de que somos un pueblo separado, somos un pueblo aparte. Entonces, la condición es que se circunciden. Ellos aceptan y cuando están al tercer día, si no estoy mal, que es el día como de los dolores más fuertes de la circuncisión, Simeón y Leví pasan a la tierra de estos vecinos y los matan a todos. A todos los matan. Con el mismo cuchillo que los circuncidaron, con ese mismo cuchillo los matan. A todos los hombres que se circuncidaron. La ley castiga el asesinato de forma muy fuerte, ¿no? Aún más que este fue como premeditado, por decirlo así. Pero la ley era muy fuerte ante este tipo de situaciones y prácticamente ellos tendrían que haber muerto, Simeón y Leví. Pero no mueren. ¿Por qué? Porque no había ley. Entonces, ¿es pecado? Sí, sin duda es pecado. Ahora, ¿por qué Dios no lo castiga? Porque no había ley. Le hace luz. La luz se pierde desde antes de la creación del mundo porque lo primero que se revela contra Dios es la luz, el lucero. Se revela, la luz se pervierte y en Génesis 1 lo que vemos, un mundo lleno de tiniebla y la luz peleando por abrirse paso. O sea, en Génesis 1:1 y 1:2 vemos que el mundo está lleno de tiniebla y la luz pelea por hacerse un lugar en este mundo lleno de tiniebla. Dios pierde el mundo, queda en manos de la tiniebla, la creación. Y la luz pelea por hacerse paso. Adán, cuando peca, pierde la luz y Dios comienza un proceso de recuperar la luz y la ley es parte de eso. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 5:20 que la ley se introdujo para que el pecado abundase, está diciendo de que cuando ya comienzo a conocer la ley, cuando la ley es dada, el pueblo puede decir, uff, ¿cuántos errores hemos cometido? Que no los conocía, pero ahora que vino la ley los conozco. Así que antes de la ley yo pensaba que era buenito y cuando vino la ley me di cuenta que soy malito. Y lo vamos a ver constantemente en el libro de Reyes, Crónicas, en Esdras. ¿Qué vamos a ver? Reacciones del pueblo cuando se lee la ley a voz alta. O sea, el proceso del pueblo en Reyes y en Esdras que se muestra es que ellos olvidan la ley. Hay un rey, no recuerdo cuál de todos, creo que no es Josías,
que él descubre, o sea, él manda a que los sacerdotes vayan al templo y lo limpien, porque estaba olvidado. Habían tantos templos, a tantos ídolos que el templo de Dios se había olvidado. Y encuentran ahí la ley, el libro de la ley. Y el rey dice, ¿y este libro qué es? Vamos a leerlo. Y comienza a leerlo. Y él dice, Dios santo, o sea, hemos pecado grandemente. Ahora, noten que aparece la conciencia de pecado cuando se lee la ley. Entonces esta persona dice, uff, ¿cuánto hemos pecado? O sea, ¿dónde estaba esto? Tanto tiempo y ¿dónde estaba? Y él manda que se lea en todas las casas y en todo Israel la ley. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se quedaba sin la ley, se quedaba sin luz. La ley era la luz que les ayudaba a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando estaban sin ley, hacían muchas cosas que a ojos de ellos eran buenas, pero cuando aparecía la ley, cuando descubrían la ley y la leían en voz alta y se daban cuenta lo que la ley decía, ellos decían, cuán pecador soy, cuánta abundancia de pecado hay, porque la ley venía a separarlos, la ley los separaba de los demás. Entonces, cuando uno lee en Reyes, realmente uno dice, wow, o sea, esta gente no tenía luz porque con facilidad ellos sacrifican a ídolos. O sea, el pueblo se mezcló tanto y fue porque no permaneció fiel. Es triste ver cómo el pueblo se mezcló y es porque no permaneció fiel. Cómo fácilmente ellos decían, Yahweh es Dios de los cielos, pero Baal es Dios de la tierra. Él está en los cielos allá, separado, apartado, aparte. Y es la condición. Por eso dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Dios trae la ley por amor a nosotros. Porque sin ley, ciertamente, el pecado que nos habita, o nos habitaba, nos hubiera llevado a caer en cosas terribles y para nosotros hubiera sido normal. ¿Por qué? Porque la simiente en la que estábamos era la simiente del pecado. Entonces la ley Dios la introduce y esto es muy interesante, fue añadida. Ahora, ¿desde dónde la introduce? Dios la añade y la ley no es de este mundo. Vamos al momento en que la ley es añadida, porque Él dice que fue promulgada por medio de ángeles en medio de un mediador, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Y es muy interesante esta frase. La verdad, a mí por mucho tiempo yo decía, bueno, Pablo, ¿de qué está hablando acá? Porque dice esto del versículo 20, y el mediador no es uno solo, pero Dios es uno. La ley se entrega en Éxodo 20, así que voy a pedirle que usted me pueda acompañar a Éxodo 20. Yo estoy yendo a Éxodo 20, Éxodo 20. Éxodo 19, que es cuando llegan al Sinaí. Éxodo 19, leo del versículo 1, no vamos a leerlo todo. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, al tercer mes llegan al desierto de Sinaí. Verso 2, y partieron de Refidín y entraron en el desierto de Sinaí, y allí acampó Israel frente a la montaña. Había una montaña en el desierto. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Comienza a darle algunas instrucciones. Verso 7, y llamó Moisés a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y respondiendo a una, todo el pueblo dijo, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. A ver,
Empecemos por este suceso. Éxodo 19, el pueblo llega a Sinaí y en Sinaí hay una montaña y acampan delante de la montaña, delante del monte. Y Dios le dice a Moisés que suba a encontrarse con él en el monte y Moisés sube y Dios comienza a hablarle. Moisés baja del monte y le comunica a los ancianos lo que él habló con Dios. Y los ancianos le responden a Moisés y Moisés tiene que volver al monte a decirle a Dios lo que el pueblo había hablado y respondido. Ahora, ciertamente el pueblo, como no estaba en el monte, no podía escuchar a Dios. ¿Y Dios no escuchaba al pueblo? Porque es que aquí dice que Moisés subía y Moisés refirió en el versículo 8 las palabras del pueblo a Yahweh. O sea que Moisés volvió a subir. Moisés era un mensajero. Él llevaba el mensaje de Dios al pueblo y del pueblo a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿Dios no escuchaba al pueblo? Porque si lo escuchase, ¿por qué Moisés tenía que subir de nuevo al monte a comunicarle el mensaje? ¿Qué acaso no está Dios en todo lado? ¿No es omnipresente y todos los ovnis que hay? Que no se mencionan en la Biblia, ningún ovni. Pero no es el tema, así que no vamos a meternos por allá. Y tiene que ver con lo que Pablo está hablando aquí en Gálatas y vamos a tocarlo ahora porque primero quiero que toquemos algo, lo que está en el versículo 20. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Moisés va a Dios y le entrega el recado del pueblo, la respuesta del pueblo. Verso 9, y Yahweh dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo. O sea que antes no estaban oyendo porque no estaba el espesor de la nube. Y también crean en ti siempre. Y Moisés declaró a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, verso 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día. Interesante, al tercer mes llegan y tienen que prepararse para el tercer día. Dice, porque al tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo y marcarás un límite en derredor del pueblo diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones, cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará mano alguna porque ciertamente será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta, ellos subirán al monte. Dios está dando instrucciones. Vamos a delimitar, va a pasar esto y esto, el pueblo no se puede acercar porque si alguien se acerca va a ser apedreado o asaeteado. Ahora, yo no creo que el pueblo, opinión personal de Daniel, yo no creo que el pueblo fuera a agarrar piedras en ese momento para tirarle a la persona. Yo creo más bien que quizás la saeta vendría del monte, llámese un ángel que fuera y mochara a esta persona, cortara a esta persona. Y dice, cuando suene la corneta, ya puede entrar. O sea, va a haber un momento de preparación y cuando la corneta suene es la señal para que el pueblo suba al monte. Verso 14, entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. Recuerda, estamos en Éxodo 19. Versículo 15. Luego dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim y se ubicaron en la parte baja del monte. Aquí están cumpliendo la primera instrucción que Dios le da. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba. O sea, imagínense, ¿no? Porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Elohim le respondía con el trueno. Yahweh descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió.
Luego dijo Yahweh a Moisés, baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Yahweh para observar y caigan muchos de ellos. Y también los sacerdotes se acercan, y también los sacerdotes que se acercan a Yahweh sean santificados para que Yahweh no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has advertido, delimita el monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo, anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Yahweh, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Ahora, Dios quería que ellos subieran, lo leímos. Pero cuando Dios se encuentra con Moisés nuevamente, solo para aclarar, eh, Moisés le dice, no, no pueden subir. Y Dios le dice, ah, ¿por qué? Bueno, porque tú dijiste que lo delimite y santifique, y esta gente no está santa. El monte está delimitado y santificado, y ellos no. Por eso Dios le dice, ve y diles que se santifiquen, porque no lo habían hecho. O no lo habían hecho de la forma correcta. Y en este monte comienza Dios a entregar la ley en el capítulo 20. Dice, y Elohim Aleph Taf habló enfáticamente todas estas palabras diciendo, y comienza a hablar todo lo que conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, el versículo 18 del capítulo 20, voy a leerlo de Éxodo, estamos en Éxodo 20, versículo 18, dice, y todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar y el monte que humeaba, y todo el pueblo atemorizado se mantuvo lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Ahora, el problema es que nosotros creemos que hay un relato cronológico, o sea que primero cronológicamente, temporalmente, pasa el capítulo 19 y luego pasa el capítulo 20. Pero si usted lee los dos capítulos en paralelo, va a encontrar que son cosas que están ocurriendo simultáneas, tanto el 19 como el 20. De ahí que Moisés le diga al pueblo no va a subir. Porque ya Moisés había hablado con el pueblo y le dijeron, no vamos a subir ni locos. O sea, nos vamos a morir. Y no se habían santificado. O sea, Dios quería que todos subieran para que experimentaran esto y no quisieron subir. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. El pueblo y Dios no eran uno. El pueblo estaba separado de Dios. Moisés dice, el mediador no es de uno solo, Moisés. Moisés era el mediador. ¿Por qué no es de uno solo? Porque él llevaba el recado entre Dios y el pueblo. Y esto justamente en un monte donde se entrega la ley, marca mucho acerca de lo que es la ley. La ley para el pueblo se termina convirtiendo en su Dios. Ante la imposibilidad o ante la falta de voluntad de querer acercarse a Dios para escucharlo, la ley aparece como un sustituto que reemplaza a Dios. La ley es entonces todo aquello que en nuestras vidas, todo aquello que sustituye la voz de Dios en nosotros. Un ejemplo de la ley fácilmente lo vemos cuando diezmamos. Es más fácil separar el 10% automáticamente que preguntarle a Dios cuánto debo dar. Es mucho más fácil. El diezmo, me gané 100 dólares, 100.000 pesos, voy a diezmar, el diezmo son 10.000, 10% son 10 dólares, contadito. ¿Y no le vas a preguntar a Dios? Ya en la Biblia dice que es el 10%, hermano. Ajá. Ya. Ley. La ley es todo aquello que sustituye el oír a Dios, así como el pueblo.
Por eso está diciendo, el mediador no es de uno solo. Moisés estaba entre Dios y el pueblo. El pueblo no podía oír a Dios si no era por medio de Moisés. Lo leímos. Lo leímos. Ley es todo aquello, porque podemos decir, bueno, yo no estoy circuncidado, yo no estoy en la ley. La ley es una actitud del corazón. Estar en la ley es una actitud del corazón. Ahora, ¿la ley es mala? No, no es mala. Cuando digo estar en la ley, estamos hablando de esta actitud que el pueblo comenzó a desarrollar en torno a la ley. La ley es el objeto. Y ya vimos cuál era el propósito de la ley. La ley es el objeto. Lo que el objeto produce en mí es lo malo. O sea, lo que la ley comenzó a producir en el pueblo es lo que Dios desaprueba, no la ley. Entonces, cuando decimos que estaban en la ley, era que le daban más peso a sus tradiciones que a lo que Dios estaba hablando. ¿Por qué un judaizante seguía insistiendo en que la circuncisión era importante? Porque no escuchaba a Dios. Porque seguía anclado a la religión. La religión no nos permite oír a Dios. Pero Pablo, que era el religioso de los religiosos, escuchó a Dios y obedeció. Si hay alguien difícil, o sea, si un judío no se convenció con esto, Cristo bendito, no sé con qué se iba a convencer. Si era alguien que era difícil que abandonara las tradiciones de los judíos, era Pablo. En Filipenses, es que es la carta que vamos a leer y a revisar después de esta. En Filipenses, Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, o sea, yo no soy cualquiera. Gamaliel era uno de los judíos, de los rabinos más importantes de la época. O sea, ser enseñado a los pies de Gamaliel era un privilegio. Y salía siendo un religioso de cepa. Aunque Gamaliel, por lo que uno mira en hechos que se menciona, tenía un entendimiento en el espíritu muy interesante y conocía a Dios de una forma muy, muy interesante. Pablo era celoso, al punto era tan religioso que quería matar a todos los que eran del camino o de la fe. La ley persigue a la fe. La ley no como lo escrito, quiero que lo entienda así, sino como esa actitud del corazón. Vamos a revisar eso más adelante, pero la ley es todo aquello que sustituye la voz de Dios en mi vida. Si yo hay cosas que doy por sentadas sin haber oído a Dios, yo estoy en la ley. Y tengo esa misma actitud del pueblo. Yo no quiero subir, yo no quiero subir. Yo me quedo acá, separado de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estoy oyendo. La voz de Dios nos une a Él. Recuerden lo que hablamos acerca de el oír. Oír nos une a. Es importante oír. Y quiero invitarle que me acompañe entonces a Hebreos 12, porque el autor de Hebreos narra muy interesante esta experiencia que leímos de Éxodo 20. Éxodo 12, versículo 18 dice, no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego. Recuerda lo que leímos del Sinaí, ¿no? Ni a tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba, aun si una bestia toca el monte será apedreada. El encuentro del pueblo con Dios en el Sinaí es muy interesante porque marca algo. Dice al tercer mes y luego dice al tercer día, el pueblo no quiso morir. El pueblo tenía que renunciar, santificarse, apartarse y no quiso. Por eso prefieren quedarse afuera. Por eso prefieren no subir y no escuchar, porque no querían morir, porque quien tocaba el monte moría. Si ustedes miran, es que es impresionante. Pensemos por un momento en Moisés, que fue criado eh, en Egipto, él creció en el palacio de Faraón, y de repente, de la nada, eso lo narra en Hebreos 11, en algún momento lo vamos a tocar.
Moisés prefiere, y es muy impresionante, voy a leerlo de hecho porque no me quiero quedar con esto. Hebreos 11:23 dice, por fe Moisés después de nacer fue escondido 3 meses por sus padres porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Está hablando de Moisés. Verso 24. Por fe Moisés ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es interesante porque cuando habla hijo de la hija está hablando de simiente. Está hablando de simiente. Verso 25, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado. Verso 26, y este verso es impresionante, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. A ver, ¿Cristo no vino mucho tiempo después de Moisés? Sí. ¿Y por qué dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo? Ah, lo que sigue. Tenía puesta la mira en el galardón. ¿Cómo es que Moisés puede ver el vituperio de Cristo si Cristo no ha venido en carne? ¿Cómo? Simiente. Moisés era de la simiente de la promesa. Y así como Abraham vio el día de Cristo, él lo menciona en Juan, dice, Abraham vio mi día. Moisés también vio y prefirió el vituperio de Cristo, prefirió ser de la simiente, o sea que no solamente veían a Cristo en la cruz, sino que veían que el participar de la cruz los hacía de la simiente, los hacía parte de la simiente. Entonces, cuando el pueblo decide no acercarse al monte, es porque no quiere cambiar de simiente. Quiere seguir siendo, no quiere santificarse, apartarse. Dios es santo. No quiere ser de una simiente diferente. Y es tremendo cómo Moisés, él sale de Egipto, ¿no? Él sale huyendo porque él mata a un egipcio. Y él va a la tierra de Madián. Y Madián es uno de los hijos de Abraham con Cetura. El único que hereda, el único que tiene herencia de Abraham es Isaac. Todos los demás hijos no son herederos. Y Moisés va a dar a la casa de Madián, que es uno de los hijos de Abraham con Cetura, y son hijos que no heredan. O sea, su simiente seguía siendo corrompida. Pasó de tener la simiente de Egipto a meterse en la simiente de Madián y se casa con una de las hijas del sacerdote de Madián. O sea, cómo la simiente quiso corromperse. Pero hay un momento en que ya, Moisés se muere. O sea, se muere, entiéndase, él renuncia a toda esa carga genética. Y es impresionante cómo el pueblo no fue capaz de renunciar a la carga genética, a la simiente, de morir a la simiente, y Moisés, que tenía más ataduras a la simiente torcida, fácilmente muere. A veces tenemos las cosas tan fáciles, pero no queremos dar los pasos. No queremos dar los pasos. Sigo en Hebreos 12, verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. O sea, aún Moisés ante el monte dijo, Cristo bendito, si no hubiera visto tu vituperio no subiría. Verso 22 de Hebreos 12, sino que os habéis acercado al monte Sión,
a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en este tiempo, pero ahora prometió diciendo, una vez más yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros no nos acercamos al Sinaí como el pueblo. De hecho, el pueblo no se acercó, decidió quedarse afuera. Pero nosotros nos acercamos al monte Sión. Y en el monte Sión hay una voz. Por eso dice, no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, a Moisés, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en este tiempo. El pueblo tuvo que pasar por el Sinaí, pero nosotros pasamos por el monte Sión. Y la única forma de que salgamos de la ley es que nosotros no vivamos en Sinaí, sino en Sión. Es decir, más adelante vamos quizás a profundizar acerca de estos dos montes, de Sinaí y de Sión, pero ¿yo cómo sé si estoy en el Sinaí y no en Sión? Bueno, porque yo necesito que el pastor, que el profeta, quien sea, me traiga un mensaje de parte de Dios y yo no escucho a Dios. Esa es la actitud de Sinaí. Sube tú, ve tú y escucha y me dices. Ve tú, Moisés, y nos cuentas. Ve tú y nos cuentas. ¿Listo? Bueno, no escucharon a Dios, pero en Sión todos oímos. Por eso en Hebreos 12 está diciendo, ustedes se han acercado al monte Sión, ¿cierto? Versículo 22, sigue hablando, no desechen al que habla desde los cielos. No vuelvan la espalda al que nos habla desde los cielos. Es decir, todos podemos escuchar. Pero tenemos que pasar de Sinaí, de la ley, a Sión, a la fe. Y esto es tremendo, es tremendo. Por eso Pablo dice, el mediador no es de uno solo, porque Dios y el pueblo no eran uno. En Sión, Dios y el pueblo son uno. En Sinaí no son uno. Y son dos montes, dos simientes, dos simientes, que Pablo va a tocar más adelante cuáles son estos dos montes y a la vez estas dos simientes. Amén. Pensé que íbamos a alcanzar a llegar hasta el versículo 22, pero no alcanzamos. No alcanzamos cuánta riqueza hay simplemente en dos versículos que muchas veces pasamos por alto por no entenderlos. Yo muchas veces lo pasé por alto porque no lo entendía y aún mientras estábamos empezando leía y leía y leía y habían cosas que no veía, pero ciertamente el Señor abrió un rollo delante de nosotros esta mañana para ordenar nuestros deseos. Debemos desear escucharle a Él porque debemos salir del monte Sinaí, salir. Hay muchas perlas, mucha riqueza que el Señor soltó, tanto en el tiempo de oración como en el tiempo de la enseñanza. Y es importante que en verdad aprovechemos el fin de semana y podamos meditar y volver a escuchar las cosas que Dios habló. Padre, queremos ser de tu simiente, Señor. Queremos ser de tu simiente. Queremos ser de los que al tercer mes y al tercer día se acercan a ti, Señor.
para oírte. Aquellos que se disponen a morir, Señor, a que las cosas movibles sean conmovidas, sean removidas, Señor, para que se establezca lo inconmovible. Sabemos que te podemos oír. Sabemos, Señor. Sabemos que podemos oírte. Amén.